Es como les decía, para que reconozcan bien las dos estructuras que tiene Visual. Seguimos con el entorno básico. Visual tiene un entorno básico que a esto se le llama entorno integrado IDE, lo cual es un editor de textos para la edición del código fuente, depurador, compilador, enlazador, entre otras. Entonces, repito, el entorno básico de Visual se le llama IDE, que es un entorno integrado y desarrollado. Acá quiero que me pongan mucha atención. Ustedes ya saben, ya vimos estos contenidos, ya pueden relacionar cuando yo les hablo de objetos, métodos y eventos, porque ya sabemos cuáles son los objetos. Un objeto representa un elemento de una aplicación, como por ejemplo una hoja de cálculo, una celda, un gráfico, un formulario o un informe. Esto simplemente en el código de Visual. Entonces, ¿qué es un objeto? Un controlador, un checkbox, un listbox, un textbox, un label, un data, todo esto es un objeto, ya que va a representar un elemento en nuestra aplicación en el cual va a tener interactividad al momento de ejecutar el código y el cual se le puede cambiar el valor a sus propiedades. Se recuerdan que cada objeto, cada control tiene sus propiedades, tiene sus eventos en el cual se le puede cambiar el valor y de esta manera poder identificar cada uno de ellos. Métodos. El método es una acción que puede realizar un objeto. Acá, método es una acción que puede realizar el objeto. Y los eventos es la acción que reconoce ese objeto. ¿Se dan cuenta la diferencia entre el método y el objeto? El método es la acción que puede realizar el objeto. Aquí el ejemplo puso un combo box en el cual utilizar el método add va a agregar los ítems que va a tener ese combo box. O sea que este es un método porque va a ser la acción que va a realizar este objeto. El textbox, ¿qué es lo que va a hacer? Recibir información. Label solo va a tener información, etiquetas que nosotros queramos, no va a tener una acción en específico. El listbox va a recibir varias opciones, varios ítems. Esto es lo que se refiere al método, es la acción que va a hacer ese control o ese objeto en nuestra aplicación. Y los eventos es la acción que reconoce ese objeto. Como un ejemplo, cuando hablamos de los botones, la acción del botón es el que al hacerle clic, al manejar una tecla, hacemos que nuestro código responda a esa acción. A esto se le llama evento. Y se pueden producir como el resultado de una acción del usuario o el código del programa. Esto va a hacer que desencadene una serie de ejecuciones en el momento de ejecutar nuestro código. Entonces acá si se dan cuenta, estos tres trabajan juntos. El objeto es el elemento que representa en la aplicación, como checkbox, listbox, textbox, etc. El método es la acción que va a realizar ese objeto, como el combo box. ¿Cuál es la acción? Agregar ítems a su código, un nuevo elemento. Y los eventos se va a producir de la acción del usuario o del código del programa, como cuando hablamos del botón, el hacer clic, el evento clic y estas cosas. Y las propiedades es un atributo de un objeto que define una de las características como el tamaño, el color, la ubicación de la pantalla o un aspecto de su comportamiento. ¿Qué es lo que pasa con esto entonces? En las propiedades ustedes pueden cambiar el fondo, el tipo de letra, tamaño de fuente, color de letra, color de fondo. Todas estas propiedades ustedes lo van a encontrar en su ventana de herramientas. Esto lo van a encontrar en la parte derecha de su pantalla cuando ustedes hicieron su interfaz. Por cierto, subieron. Vieron dónde está ubicado el cuadro de propiedades. El form. System.windows.forms. Este es el nombre oficial de ello,
que contiene clases para crear aplicaciones basadas en ventanas que aprovechan las ventajas de las características avanzadas de la interfaz de usuario. Esto siempre disponible en el sistema operativo de Microsoft Windows. ¿Qué es lo que va a tener? Diseño de Windows Forms, controles, propiedades. En nuestro form es donde nosotros vamos a agregar todos nuestros controles, nuestras etiquetas o todos los objetos que a nosotros nos van a servir para tener una interfaz gráfica que el usuario la pueda manejar. Ahí es donde nosotros vamos a diseñar todo nuestro código para poderlo realizar. Variables. Son estructuras de datos que pueden enviar durante la ejecución de un programa. Declarar variables significa indicar el tipo de datos que almacenará estas variables. Vuelvo y repito, las variables son estructuras que pueden variar durante la ejecución del programa e indicará el tipo de datos que se van a almacenar. Cuando hablamos de estas variables hay algunas reglas que debemos respetar. Uno, son los nombres de la variable que no pueden comenzar por números, pero sí pueden formar parte de ellos. O sea, no puedo poner uno nombre, pero sí puedo poner nombre 1, porque no pueden empezar con los números. El nombre de una variable no puede tener espacios. ¿Se recuerdan que les dije que para que una variable pueda tener espacios y se cuente como espacio, se utiliza guión bajo? El nombre de la variable no puede estar formado por operadores, como más, menos, signos de admiración, de interrogación, punto y coma, etc. No puede haber dos variables que se llamen igual, aunque sean de distintos tipos. O sea que si tengo el mismo nombre de las variables, no puede hacer que se llamen igual, aunque uno vaya a guardar datos de carácter numérico y el otro de texto. Acá está con los tipos de las variables. Uno es el integer, que representa un número entero de 32 bits, que es un número normal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un número entero. El long, que representa un número entero, pero 64 bits, ya cuando utilizamos cantidades muy largas, hablamos de millones, billones y todos, que ya no son números simples, ¿verdad? El single representa un número de punto flotante de precisión simple. ¿Qué es lo que pasa con el single? Solo va a tener, es un decimal con precisión simple, no va a tener tantos números después del punto. El double representa un número de punto flotante de precisión doble, o sea que después de nuestro punto va a tener más decimales. El string se representa solo con texto. Ojo acá, string, solo texto, no va a tener números porque si no, no lo va a aceptar nuestra variable. Y el boolean representa un valor booleano. Ahora bien, hay tipos de variables al momento de declararlas o utilizarlas cuando hablamos en nuestro programa. Uno, una variable local es aquella cuyo ámbito se restringe a la función que se ha declarado. Se dice entonces que la variable es local a esa función. Solo se va a poder utilizar en esa parte o solamente en esa operación que nosotros queramos. Esto es lo que se le llama local. No se va a poder utilizar en otras, solo en esa. Ejemplo, aquí solo está utilizando el resultado para hacer la multiplicación de esos dos números. Para más nada. O sea que si yo quiero utilizar la variable result, en otra operación no me va a servir porque solo está guardando los datos de esa multiplicación. Lo que implica que no puede ser manipulada en dicha sección y no se va a hacer referencia al momento de utilizar esta variable. Las variables compartidas son una característica del lenguaje de programación APL que permite a los programas que se ejecutan en este procesador no compartir la información de otro procesador. Las variables compartidas es una característica fundamental de este lenguaje de programación. Pocas veces se va a utilizar en otros, pero sin embargo son tipos de variables que debemos tomar en cuenta para su utilización. Las variables de instancia
que en programación orientada a objetos, una variable de instancia o miembro de datos es una variable que se relaciona con única instancia de una clase. Ahora bien, vamos con los eventos y los controles. El control, el botón, principalmente nos va a servir a nosotros para dar órdenes. Y es uno de los controles o objetos más importantes a la hora de realizar nuestro formulario, porque es el que le va a dar acciones, que es lo que va a hacer este formulario. Sirve principalmente para ejecutar comandos como por ejemplo evento click, que es uno de los más importantes, que sirve para cuando presionamos un botón y está programado para hacer que suceda una cierta acción al hacer clic sobre él. Es uno de los más comunes que se van a utilizar. El botón principalmente tiene 68 eventos que se pueden programar para que pueda realizar esa acción de cada evento. Entre los eventos que más, entre las acciones que más puede realizar nuestro botón está cerrar programas, ver archivos, desplegar una imagen, ejecutar operaciones matemáticas, suma, resta, dividir, multiplicar, minimizar o maximizar una ventana, desplegar formularios, funcionar como menú y mostrar un formulario. Vamos con el picture. El picture se utiliza para mostrar y cargar archivos de imagen. También para dibujar figuras mediante los métodos gráficos. O sea que nuestro picture va a cargar dos funciones principales. Una, cargar la imagen que nosotros queramos descargar de internet, etc. Y dos, que nosotros podemos diseñar nuestra imagen desde los métodos gráficos. O sea que podemos dibujar adentro de nuestro picture. Las propiedades de este control, principalmente hay una que se llama picture y es la que más se utiliza. Y esta propiedad es la que indica el gráfico que estará cargado. O sea que para cargar un gráfico en Visual, desde el disco se utiliza la función load picture. O sea que picture es uno de los más importantes, ya que nos va a indicar a nosotros cuál es el gráfico que está cargando. En el ejemplo que está acá, está claramente que la imagen la está cargando desde el disco. Si se acuerdan que les dije que la imagen tiene que estar escrita exactamente como usted la guardó, con mayúsculas, minúsculas, como lo hizo, porque si no la imagen no le va a cargar. Textbox es un control que principalmente utilizamos para que el usuario introduzca datos, pero también puede mostrar una respuesta predeterminada. Textbook no va a tener mayor interactividad al momento o va a interceder al momento de la ejecución del código, ya que el textbook solo nos va a guardar los datos que nosotros queramos que el usuario ingrese, o bien que ya tenga una respuesta predeterminada, pero por lo regular el textbook se utiliza para que el usuario ingrese lo que nosotros necesitamos. El checkbox se utiliza para listar opciones y que el usuario pueda elegir entre ellas, dependiendo del valor, si está chequeado o no. O sea, que el checkbox es parecido al combox, solo que nos da una serie de ítems o opciones para que el usuario pueda elegir. No importa si está chequeado o no, que el usuario puede escoger entre estas opciones o realizar una u otra acción. La principal propiedad del checkbox se llama value, que tiene 3 posibles valores, lo cual va a hacer que devuelva y establezca un valor seleccionado, que no cheque, que cheque o que deje en blanco. Son las 3 principales opciones que va a devolver el valor de nuestro checkbox. Y el checklist box es un control que muestra una lista de elementos similar al de control de listbox, pero cada elemento tiene la apariencia de una casilla de verificación. O sea que nuestro checklist box va a unir las dos, el checked box y el list box, ya que el list box tiene una serie de ítems, de opciones, pero con el checkbox nos ofrece que tenga una casilla de verificación. O sea que el usuario puede chequear ahí cuál es el que le corresponde
el color de la lista, como está en el ejemplo. Es lo único que está ahí. Ahora bien, ¿dudas sobre el laboratorio? ¿Dudas sobre el laboratorio? No, Miss. No, Miss. Voy con sistemas. Direcciones IP, clasificación de direcciones IP, estructura de direcciones IP, DNS, servidores, tipos de direcciones IP, maneras de buscar la IP de un equipo, comandos para pinear y software para acceso remoto. Estos fueron los temas que van a venir en su examen. Totalmente dirigido a las direcciones IP. La evaluación será de la misma modalidad que la del laboratorio y se publicará a las 7:30 de la mañana. Muy bien, voy a preguntar qué es una dirección IP. Vuelvo y repito, ¿qué es una dirección IP? Tercera vez, vuelvo y repito, ¿qué es una dirección IP? Es la dirección única de una computadora. Muy bien. Pero recordemos que no puede ser de computadora, también puede ser de otros dispositivos como teléfono, o otros componentes. Igual las impresoras que tienen acceso a Wi-Fi, que se puede imprimir por Wi-Fi, también tienen direcciones IP. En inglés se llama Internet Protocol, que traducido al español lo podemos llamar como un protocolo de Internet, que en otras palabras es un sistema estándar mediante el cual funciona el Internet por medio de un proceso de envío y recepción de información. Una dirección IP es un conjunto de números únicos e irrepetibles que identifica un dispositivo con la capacidad de conectarse a Internet, ya sea computadora, tablet, celular o incluso dispositivos inteligentes. O el Internet de las cosas, lo que hablamos de en las clases que correspondía a esto, cuando hablamos que la dirección IP también la puede tener el Internet de las cosas. Básicamente todo lo que tenga acceso a conectividad, a Wi-Fi, Bluetooth y todo eso, va a tener una dirección IP, que es lo que lo va a configurar como un nombre, ¿verdad? Como un único elemento en el ámbito de los conjuntos digitales. ¿Para qué nos va a servir una dirección IP? Para identificar los dispositivos conectados a Internet. También funciona para ubicar equipos, portales web o que estén en la red. Hay básicamente dos tipos de direcciones IP. Está la dirección IP privada, que es el conjunto de números que se asigna a cada equipo y que se encuentre conectado a una red privada. Por ejemplo, la dirección IP que se genera al conectar celular, tablet o computadora en la red de la casa. O sea que solo va a tener esta red, esta dirección IP que es una privada, ya que solo va a estar conectada a pocos dispositivos a esa red. Hay varias clases. Está clase A, que se genera y es usada para grandes redes como de alguna empresa transnacional. Clase B, destinada a redes medianas como por ejemplo la de una empresa local, a una escuela. Y clase C, que corresponde a redes más pequeñas como la red de hogar. Si se dan cuenta por la terminología que realizamos, básicamente las redes de hogar siempre van a empezar con 192.168.0 y la terminación del dispositivo de equipo con el cual esté conectado a la red. No sé si recuerdan que para esta clase hicimos un ejercicio en un video para nosotros poder identificar qué clases de direcciones, a qué clase de dirección IP pertenecían estos números.
Mi recomendación es que vuelvan a practicar ese ejercicio. Dirección IP pública. Estas son visibles para cualquier persona para que navegue en Internet y sirve para identificar usuarios en una gran red. Está destinada a los servidores que funcionan 24 horas al día. Red IP pública. Cuando nosotros nos conectamos en un centro comercial, en un restaurante, en un parque, etcétera, nosotros le estamos dando acceso a los servidores a nuestro dispositivo. Aquí es donde ocurre la mayor cantidad de robo de información cuando nosotros nos conectamos a este tipo de red, porque con solo tener la dirección IP, este equipo, este servidor, tiene acceso a su celular y puede tener el robo de Internet. Como les mencioné en esa clase también, mi mayor recomendación es que no se conecten a redes públicas. Traten la manera de no utilizarlos. Por lo personal, no me gusta conectarme a restaurantes o donde hay una red libre, porque yo le estoy dando acceso a este servidor para que tenga mi dirección y que pueda acceder a mi teléfono en cualquier momento. ¿Qué formas hay de utilizar la dirección IP? Están las estáticas, que se le asigna a un dispositivo, la cual nunca cambia, es decir, que se utilizará el mismo IP de por vida y se aplica para direcciones públicas o privadas. Las dinámicas, que se caracterizan porque van cambiando cada vez que el dispositivo se conecta a Internet. Se usa generalmente cuando los proveedores tienen más clientes de direcciones IP debido a la poca probabilidad que existe de que todos se conecten al mismo tiempo. ¿Cuál es la relación que tiene la dirección IP con los dominios y los servidores? Las páginas web crean archivos, los cuales son almacenados dentro de una computadora, de los cuales que se transforman a una interfaz que pueden ver por Internet. Esto es lo que va a ser la relación que tiene la IP con los servidores. Un DNS, sistema de nombres de dominio. ¿Qué hace esto? Es el encargado de traducir los números de una dirección IP a un nombre de dominio. Es decir, que convierte el dominio escrito en el navegador y dirige el acceso al servidor para que pueda ser un dominio. Ejemplo, ustedes ingresan a su navegador y con la www.google.com. Este es un dominio, este es un nombre de dominio y este dominio, escribiendo google.com, tiene una dirección IP. Pero el DNS lo que se encarga es de traducir este nombre a una dirección IP. Este es el encargado principal de que nosotros podamos ver estos dominios y lo pueda leer como una dirección IP. Con IPv4 significa que cada paquete posee una dirección de origen de 32 bits y una dirección de destino de 32 bits. ¿Se acuerdan también que les mencioné? Nosotros miramos los números de nuestra IP, pero cada uno de los números antes del punto, en el punto, contiene 8 bits. Si esto en número binario, en total va a ser 32 bits. Así es que lo va a leer la computadora. Él no lo va a leer como un número de dirección IP normal, sino que lo va a leer como 32 bits y como un número binario, o sea, ceros y unos. Ese es el lenguaje oficial de las compus, ceros y unos como número binario. Tiene 32 y cada paquete tiene 8 bits. Un byte son 8 bits. Decimal punteada. Los patrones binarios que representan direcciones IPv4 se expresan mediante decimales punteados, separando cada byte del patrón binario, llamado octeto o con un punto. Como les decía, cada uno son 8 y esto se le llama un octeto, tiene 8 bits que van a contener el número binario. Y la máscara de subred que se utiliza para diferenciar la porción de una red de un host. ¿Se recuerdan cuando hicimos PIN y vimos nuestra máscara de red? Cuando en la práctica que hicimos, cuando hicimos PIN por medio de CMD, ahí pudieron ver el número IP, la máscara de red y todo eso.
y la posición que se encontraba para diferenciar este patrón. Con los comandos que utilizamos para eso, les coloqué acá los más comunes, los otros ya no se los coloqué, pero igual lo pueden encontrar en las clases anteriores. ipconfig, que es uno de los comandos de redes más útiles y forma qué valores en la configuración de la red actual. El ejemplo, ingresamos a cmd, ipconfig y vamos a tener toda la información de la red que estamos conectada, ya sea por Ethernet o por Wi-Fi. Y el ping, que prueba el estado de la comunicación del host local con uno o varios equipos remotos para una red IP. Por medio del envío de paquetes, diagnostica el estado, velocidad y calidad de la red determinada. La imagen no se ve bien. Pero cuando hicimos ping a la computadora, que creo que ustedes se acuerdan, que le hice ping al equipo y decía, paquetes enviados, 4, paquetes recibidos, 4 y perdidos, 0. O sea que mi red entre ambas computadoras está excelente. Cuando la red falla o un equipo no tiene acceso a esa misma red que está conectada, vamos a decir que enviamos 4, pero que no recibimos nada y se perdieron los 4. O sea que la red entre esas computadoras no está bien. Y también nos va a medir la velocidad de ida y vuelta entre cada uno. Lo que hace principalmente el ping. Y esto se utiliza cuando una red pequeña de computadores como una red del colegio, para verificar la conexión entre cada uno de ellos. Los que más vamos a utilizar es ipconfig y ping. Los otros ya no son los coloqué, pero igual los van a encontrar en la clase. ¿Dudas de sistemas? No, Miss. Si no tienen dudas, pues Joseph va a hablar. No, solo para saludarlo. Bueno, sí, pero no sobre dudas, sino solo para saludarlo. Y ese milagro que lo miro, que lo Pues oigo. ahí que ya estoy retomando un poquito las clases nuevamente. Ah, bueno, eso está bien. Sí, pero todo bien, sin duda. Muy bien. ¿Otra duda? Ya nos queda 2 minutos y medio. Bueno, si no hay más dudas, nos despedimos y estén pendientes. De la evaluación. Nos vemos hasta dentro de 2 semanas, una semana creo yo. Se cuidan bastante. Gracias, Miss. Feliz día. Cuídense Igualmente. mucho. Gracias, Miss. Feliz día. Dios mío.